siempre gentecita. Empecemos entonces. Bueno, muchachos, vamos a la tercera semana, taller 3. Me dicen que por el momento todavía siguen el teorema fundamental del cálculo. Y no sé si alguno ya les explicaron espérate que dejé de compartir pantalla. Eh, la regla de sustitución, o todos siguen de momento en el teorema fundamental. ¿Siguen en el teorema fundamental del cálculo o ya vieron la regla de sustitución? Todavía sí, listo. Todavía vamos en el teorema. Entonces, bueno, repasemos estas funcioncitas que son importantes aquí en integral, que por cierto, esto es de un ejercicio del taller 2. Esto es taller 2, sí. Hay unos ejercicios que toca responder mediante esta función. En el parcial, pues, muy pocas veces, pero nunca, pues de pronto cae incluso en el parcial la definición de estas funciones. Entonces, ¿quién recuerda qué es la función suelo? ¿Qué significa esa función suelo? En sus palabras, ¿quién me quiere decir qué es lo que hace esa función suelo? Pues para todo por acá. Para cualquier X lo redondea como al entero pues, anterior. Espérate que eso me disparó. Bueno, sí, muy bien. Eso es en sí la función suelo. Yo no diría al entero anterior, sino lo aproxima hacia abajo. O sea, lo que hace es aproximar la función en el entero, para el valor que tenga la X, lo aproxima al entero hacia abajo. Ya miramos cómo es. Entonces, X y Y, listo. Entonces lo que hace la función es que para cualquier valor de x, perdón, lo que va a hacer es que va a aproximar al entero más cercano, pero hacia abajo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo 0,9, ¿cuál es el entero que se encuentra si empiezo a bajar? O sea, si me voy hacia el suelo. ¿Cuál es el entero que encuentro si yo estoy en 0,9? Si yo digamos que estoy por acá, 0,9. ¿Cuál es el entero que está hacia abajo, hacia el suelo? El cero, muy bien. Entonces, la función para cualquier valor de x entre 0 y 1 es el cero, porque entre 0 y 1 la función solo lo que hace es aproximar, perdón, ese valor de x hacia el decimal, perdón, es que el decimal, hacia el entero menor o igual a ese valor de x. Listo. Entonces, si yo estoy en 1,5, ¿cuál es el entero que aproximo? Si yo estoy por acá en 1,5, ¿cuál es el entero hacia abajo? Hacia el suelo. Uno. Muy bien. Y si yo estoy en 1,1, pues va a seguir siendo 1. Entonces, para cualquier valor entre 1 y 2, la función suelo para cualquier x entre 1 y 2 va a ser 1. Entonces ya ve que uno desde aquí ya ve que el patrón se empieza a repetir. Para cualquier número entre 2 y 3, pues me aproxima al 2. Para entre 3 y el 4 me aproxima al 3. Para entre el 4 y el 5 me aproxima por acá al 4. Pero entonces esta función es para todos los números reales. O sea, está definida para, para cualquier valor positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en -1? ¿Cuál sería el suelo del -1? Perdón, si estoy, por ejemplo, en -0,9, -0,8. ¿Hacia qué lado me aproxima? Hacia el uno. ¿Cuál sería el suelo? No, si Digo, yo... -1. Eso, hacia el -1. Muy bien. Y de la misma manera, ¿qué pasa si yo estoy aquí en -2? Perdón, -1,3. ¿Cuál sería el suelo de -1,3? Entonces ya uno ve, pues el patrón se ve muy fácil, aproximaría hacia abajo, o sea, hacia el -2. Entonces para cualquier número entre -2 y -3, me daría -3 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Listo? Entonces estas son las funciones suelo. ¿Hay alguna inquietud o vamos bien? Estas serían las funciones suelo. Y para no hacer otra gráfica, voy a poner acá en verde las funciones techo. Entonces, ¿qué creen que es lo techo? Pues lo contrario de la suelo. Entonces, las techo, lo que va a hacer es que va a aproximar ya no el entero hacia abajo, sino el entero hacia arriba. Entonces, si yo estoy entre 0 y 1, el entero próximo hacia arriba es el 1.
Si estoy entre, por ejemplo, 1.3, el entero hacia arriba es el 2. Si estoy, por ejemplo, en 2.8, el entero hacia arriba es 3. Entonces vemos que prácticamente las funciones techos y las suelos son las mismas, sino que una es como desplazada con respecto a la otra. Entonces, de la misma manera vemos los negativos. Si yo estoy en menos 0.9, el entero que va hacia arriba es el 0. Listo. Entonces, en verde tenemos la función techo y en negro tenemos la función suelo. Listo. Entonces, espero que no se me confunden ahí como con los colorcitos. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender como a distinguir estas funciones? Pues porque hay algunos ejercicios que están en base a estos. Por ejemplo, nos están preguntando, calcule la integral entre 0 y 1 de la función suelo. Entonces, por acá nos dicen, bueno, negrito, integral entre 0 y 1 de la función suelo por dx. ¿Cómo la calculamos? Como esta función es más que todo gráfica, pues hagamos la gráfica que nos va a ser mucho más fácil. Entre x y 1. Entonces ya sabemos que la función suelo entre 0 y 1 es 0. Y entre 1 y 2 es 1. Pero ¿qué pasa? Vea que me están preguntando es por la integral entre 0 y 1. Les pregunto, ¿cuál es el área de esta función suelo entre 0 y 1? Claro. 0. Listo, ya resolvimos la integral. Vean que es demasiado sencillo. Por ejemplo, esta otra, entre 0 y 5. Entonces, integral entre 0 y 5 de la misma, de la función suelo. Entonces, grafiquémosla hasta 5. 3, 4 y el 5 acá. Entonces, esto sería en 2. Esto por aquí sería 3 y esto por aquí sería 4. Entonces nos están preguntando por la integral entre 0 y 5. ¿Qué tengo que hacer? Haces Calcular de mejor. uno. ¿Cómo? Perdón. Hola, creo que se le ha encendido el micrófono. Eh, Recordemos que la integral es el área bajo la curva. Entonces acá la función la vemos más fácil desde la gráfica, entonces podemos dividir esto en rectángulos. Y vean que nos salen rectangulitos del mismo ancho y con las alturas que ya conocemos. Entonces para calcular la integral entre 0 y 5 de la función suelo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular estas diferentes áreas. Entonces, aquí el área es 0. Esta área sería 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Sumen. ¿Cuánto nos da? Nos da 10. Entonces, la integral de 0 a 5 de la función suelo es 10. Listo, vean que es muy sencillo. Simplemente hay que conocer cómo se ve la gráfica de las funciones techo y suelo. Y si les preguntan por la integral de la función techo, pues es simplemente graficar la función techo y calcular el área bajo esa función. ¿Hay alguna inquietud hasta acá o vamos bien? Expliquemos mejor, por ejemplo, esta, que es a veces como un poquito menos intuitiva. Entonces, integral de 0 a 2, la función es suelo, pero 2x. Hay un factor de 2 en esa función. ¿Qué pasa cuando yo multiplico la x de una función? Gráficamente, ¿qué es lo que pasa? Gráficamente, ¿qué es lo que ocurre cuando yo multiplico por una constante a la x? X, y. Entonces, cuando no sepan la teoría de qué hace la constante multiplicando la x, pues simplemente empiecen a evaluar. No, desplazarla horizontalmente es sumarle o restarle a la x. Recordemos aquí un poquito de funciones. Entonces, si yo tengo f de x, voy a poner a seno, la voy a hacer como con el seno, es muy importante. Seno de x, seno de x, no la hagamos con el seno, hagamos la normal. Seno de a por x menos b más c. Entonces, ¿qué? Nosotros podemos modificar una función aplicando estas tres constantes. Entonces, yo puedo multiplicar toda la función por una constante a, puedo restarle o sumarle a la x y puedo sumarle o restarle a toda la función.
Entonces, si yo le sumo o le resto a la función, lo que hago es que la desplazo hacia arriba con el más y hacia abajo con el menos. Y si yo le sumo o le resto la x, lo que hago es desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha es con el menos y hacia la izquierda es con el más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esa? Muy bien, esa constante que multiplica a la función, lo que hace es cambiar la pendiente, pero si fuera una función lineal. Si no, lo que hace es como cambiar, bueno, en sí, lo que hace es cambiar la pendiente, pero también se puede ver es como cambiar la amplitud, o sea, achatar o alargar la función. Entonces, en este caso, miremos qué nos está haciendo esta función, este 2 a la función suelo. Entonces, recordemos que si yo estoy entre, por ejemplo, si la x es 0,9, entonces la función suelo me aproxima hacia abajo, o sea, me da 0. Pero entonces, ¿qué pasa si yo cojo este valor de 2x, o sea, multiplico la x por 2? Si yo estaba antes en 0,9, ahora voy a tener el doble, o sea, voy a tener 1,8. Y aquí ya cuando aplique la función, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Hacia qué, hacia qué entero me voy a ir? ¿Me voy a ir hacia el 0? No, me voy a ir hacia el 1, muy bien. Entonces, apliquémoslo por otro valor. Por ejemplo, si yo estoy en x0.1, ¿hacia qué valor me aproximo? Bueno, cuando multiplique por 2. Entonces, si yo tengo 0,1 por 2, me da 0,2. Entonces, otra vez aplicando la función suelo, se me va esto hacia 0. Entonces, ya cogieron como el patrón. ¿Qué pasa si yo estoy en x igual a 0,5? O sea, por dos me daría, esperen que no me estoy sabiendo expresar acá. Si yo estoy en 0,5, pues ya sabemos que la función suelo me aproxima hacia el 0. Pero yo ya tengo es la función 2x, entonces 0,5 por 2 me daría 1. Entonces aquí la función suelo hacia dónde me aproxima hacia el 1. No sé si lograron ver el patrón. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ese 2? ¿Me está alargando la función o me la está achatando? Me la está acortando. No sé si vieron el patrón. Si no me han entendido ese momento, vuelvo y la explico diferente, que siento que la expliqué como rarito. Bueno, voy a volverla a explicar porque creo que aquí de esta manera no me lograron entender la idea. Veámonos para esta función. Bueno, voy a volverla a dibujar porque no me gustó. Listo. Entonces yo tengo mi función suelo original. Entonces tengo 1, 2 y hagámosla hasta el 3. Yo sé que entre 0 y 1, la función suelo original me aproxima hacia abajo. Entonces entre 0 y 1 es 0, entre 1 y 2 es 1, y entre 2 y 3 es 2. Pero entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esa x de la función suelo por 2? Miremos qué pasa. Si yo estoy en 0,1, digamos acá, y multiplico por 2, pues me da 0,2. Entonces hacia abajo vuelvo a quedar acá abajo, en 0. Lo dibujo un poquitico más arribita, pero estoy en 0. ¿Qué pasa entonces si yo... Esperen que ya se me ocurrió una cosa. Hago otro eje. Esperen, paciencia. Entonces este y igual a 2x. Entonces, si yo estoy en 0,1 y multiplico por 2 la x, obtengo 0,2, o sea, por acá. Entonces la función suelo, pues me vuelve y me aproxima hacia el 0. Entonces sigo ahí en el 0. ¿Qué pasa si yo me paro en 0,4? 0,4 por 2 me da 0,8. Entonces la función suelo me tira hacia el 0, vuelvo a caer en 0. Pero ¿qué pasa en 0,5? En 0,5 por 2, ¿cuánto me da? Me da 1. Entonces ya el 1, ya estoy en el entero, o sea, me aproximo a 1. ¿Y qué pasa si yo me paro en 0,6? 0,6 me da, por 2 me da 1,2. Aproximando hacia abajo, vuelvo a caer al 1. Otro valor, 0,8. 0,8 por 2 me da 1,6. Aproximado hacia abajo me da
1. Entonces yo ya lo que veo es que para valores entre 0.5 me quedo otra vez en el 0, pero para valores mayores a 0.5 ya me subo esa a la unidad. Entonces, gráficamente ya podemos ver qué fue lo que hizo ese factor de 2. ¿Quién me quiere decir qué me hizo ese factor de 2? ¿Me alargó la función o me la cortó? No, no la alargó. Esperen, corríjase Claro. algo. Vean que si yo antes en mi función original, para valores entre 0 y 1, yo estaba en el 0. Pero vea que ya, yo ya entre valores Pero y es 0 y 1, ve, estoy en al clase, 0. me estoy organizando para terminar de la clase. Espérate que aquí se le activó el micrófono. Ok, bueno. Entonces no, la respuesta es que no se alargó, se acortó en un factor de 2. Porque vean que la original, entre 0 y 1, me daban todo ese dominio 0. Pero veamos que cuando yo multiplico por 2, ya donde me cabía un pedacito de función, la original, ya en esta me cabe en 2, me cabe la mitad, me aproxima hacia abajo al 0, y la otra se me subió al entero siguiente. ¿Logran todavía entender o seguimos haciendo la pruebita con más numeritos? Es que no sé si me cogieron la idea. Entonces continuemos. ¿Qué pasa si yo me paro en el valor 1.1? Entonces, no sé, yo estoy por acá, 1.1, y multiplico por 2. Entonces, cuando yo multiplique por 2, 1.1 por 2 me da 2.2. Entonces, aproximando hacia abajo, me da 2. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo me paro en 1.5? Aquí en toda la mitad entre los medios, 1.5. Al multiplicarlo por 2, me da 3. Entonces, aproximando hacia abajo, caigo al 3. Entonces, vemos es que la función se me acortó en la mitad. ¿Logran verlo? Necesito que sí me confirmen. Entonces, este sería como el patrón. Se me acortó en un factor de 2. ¿Lograron cogerla? Listo, excelente. Entonces, aquí nuevamente ya descubrimos qué es lo que hace ese factor de 2. Entonces, quiero que notemos otra cosa. Si yo multiplico esa función, sea techo, sea suelo, por un valor mayor a 1, perdón, lo que hago es que estoy acortando la función. Y si multiplico por un valor entre 0 y 1, lo que hago es alargarlo. Entonces, aquí nuevamente ya la integral es muy fácil. Me dicen integral entre 0 y 2. Entonces, dividir esto en rectangulitos y calcular esta integral hasta acá. Entonces, vean que aquí ya el ancho de cada rectángulo es un medio. Un medio y un medio. Y las alturas serían 1. Entonces, esta integral de 0 a 2 de función suelo de 2x por dx sería un medio por 1, un medio, más un medio por 2 me da 1, más un medio por 3 me da 3 medios. Y ya sería sumar eso. Miremos este otro punto, donde me dicen función suelo de x medios. Entonces, esperen, yo me bajo un poquito por acá, este separador. Me dicen integral entre 0 y quién. Entre 0 y 2 de la función suelo dividido 2. Si se multiplicara por 3 sería igual, o sea, ya no se acortaría en un factor de 2, sino que se acortaría en un factor de 3. ¿Listo? Es la misma idea. Miremos qué pasa entonces si yo no multiplica por un valor entre 0 y 1. Entonces, espérenme, vuelvo y dibujo los ejes. Esta vez la hago más grande. A ver, hagámoslo bien bonito. Entonces aquí tengo x, aquí tengo x. Aquí voy a obtener la función suelo, la original, que ya sabemos cómo se ve, y aquí voy a obtener la que me están pidiendo, x medios. ¿Listo? Entonces la original ya sabía que entre 1, 2, 3,
Bueno, un poquito más grande. Pero esperen. Este lo va a necesitar más grande. Así. Listo. Entonces, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. ¿Listo? Entonces la función suelo original ya sabemos que entre 0 y 1 da 0, entre 1 y 2 da 1, entre 2 y 3 me da 2. Listo. Una versión más como más amplia. Miremos qué pasa entonces cuando yo divido esa función por 2. Entonces, si yo estoy en 0.4, ¿cuánto es la mitad de eso? Sería 0.2. Aproximada hacia abajo, pues me da 0. ¿Qué pasa si yo estoy en 0.9? Si yo estoy en 0.9 y divido por 2, me da 0.45. O sea, aproximando hacia abajo, vuelvo y caigo en el 0. Y si estoy en 1, pues la mitad es 0.5. Y aproximado hacia abajo, pues vuelvo y caigo al 0. ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy entre 1 y 2? Si yo estoy en 1.4. 1.4 dividido 2 me da 0.7 y aproximado hacia abajo, pues vuelvo y caigo al 0. Sofía ya conoció a mi compañero de física, ¿verdad que es insoportable? Ay, Y muy insoportable. Ya te silencio. ¿Qué pasa entonces si yo estoy en 1.8? Que ya es muy cercano a 2. Si yo divido 1.8 por 2, que es por el factor que estoy modificando esa función, me da 0.9. Entonces 0.9 aproximado hacia abajo me da otra vez 0. Entonces yo vi que para valores entre 0 y 2, la función x sobre 2 suelo me aproxima hacia abajo. Entonces, ¿qué pasará cuando yo esté entre valores entre 2 y 4? Me va a aproximar hacia el 1. Y entre 4 y 6 me va a aproximar hacia el 2. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que vimos? Que por el factor que yo divida, lo que en realidad estoy haciendo es que estoy alargando la función. Entonces, multiplicar por un número entre 0 y 1 me alarga la función y multiplicar por un número mayor a 1 me la corta. Listo, se entendió bien cómo es que uno podría alterar estas funciones tachizuelo, ya sea alargándolas o o acortándolas. Y nuevamente, vean que aquí me están pidiendo el área. Entonces me piden el área entre 0 y 2. Y vemos que entre 0 y 2 no hay área bajo la curva. Entonces vean que acá esta integral me daría 0. Listo. Vamos bien. Y la misma idea es para la función techo. ¿Hay alguna inquietud o alguna pregunta? Vamos bien. Listo. Entonces vean que este punto del taller es muy sencillo. Al alargar la función, la integral aumenta su área y asimismo si se acorta merma. Eso aplica en todos los casos. No, eso no se puede afirmar, Paula. ¿Por qué? Porque la integral depende de los límites que me están dando. Si aquí me hubieran dicho la integral entre 0 y 4, esa área ya me da más grande, porque vean que ya tomaría esta área de acá. Y esto sería un ancho de 2 por 1, o sea que me daría 2. Entonces, no se podría hacer esa afirmación. Depende del caso que tú tengas y los límites de integración. Más que mirar la función, son los límites. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces sigamos dando por aquí editas del taller. En este es muy gráfico también, un puntico chévere. Lo voy a copiar y pegar. Si hay inquietudes de algún punto en particular, es el momento como que me las hagan o si no entendieron bien la teoría. Ahora es cuando, porque creo que la otra semana no va a haber, pues no voy a dar taller, ya tocaría la de arriba. Y bueno, pregunto, ¿cuándo es el parcial? Para saber cómo programo los talleres. 16 de marzo. 16. Ah, bueno, todavía falta. Es que van muy, pues apenas empezaron el curso. Miramos entonces este punto. Nos dicen, considere la función que está definida en este dominio, que va desde -5 de 5 y que va hasta este rango.
de menos 5 a 5. Y nos dice de esta figura, y recuerde las funciones sobre el techo de la definición. Pero bueno, por ahí no nos están preguntando. Nos dicen, calcule la integral de menos 5 a 5 de esta función. O sea, el suelo de esta función que nos acabaron de dar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Coger toda esta función y aproximarla hacia el entero más abajo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, aquí ya no nos vamos a fijar en las x, sino que nos vamos a fijar en la función. Estas son las funciones. Esto es la función. Vean que me están diciendo que la función está dentro de la función suelo. Entonces, pregunto, este tramito de la función, ¿qué valor está tomando la función en este tramito? En ese tramo, ¿qué valores está tomando? Vemos que está tomando valores como entre 1 y 1.5 más o menos. Entonces, si yo le aplico la función suelo a ese tramo, ¿hacia qué me aproximo? ¿Hacia qué valor? Si yo estoy entre 1 y 1.5, ¿hacia qué entero me aproximo? Hacia el 1, muy bien. Entonces, en este tramito, la función suelo me va a dar esto. Miremos este otro tramo. Entre este tramo, en este cuadrito, vemos que nuevamente esa función, ya vemos que todavía sigue entre 1 y 2. Entonces, ¿para dónde me va a aproximar? Me va a aproximar hacia el 1 porque es una función suelo. Y vemos que en este tercer cuadrito, la misma cosa. Ahí apenas llega como la puntica hacia 2, entonces nuevamente eso me aproxima a 1. Y vemos que luego de este cuadrito y este otro, la función empezó a decrecer sin superar el valor de la función 2. Entonces, esa función entre 0 y 5 quedó oscilando entre 1 y 2. Y al aplicar la función suelo de algún valor entre 1 y 2, pues lo que obtengo es el 1. Entonces, mi función suelo de esa función se vería así, la rayita negra continua. Miremos en este lado. En este cuadrito de acá, que estoy pintando, la función toma valores entre 0 y 1. Entonces, ¿a qué valor me aproxima la función suelo? Si estoy entre 0 y 1, recordemos que me aproxima a 0. Entonces quedaría acá. Vemos que nuevamente la función en este sector negativo empieza a oscilar, no oscilar, simplemente se va como en el mismo intervalo que va entre 0 y este menos 1. Entonces, ¿a qué valor me aproxima la función suelo para un valor entre 0 y menos 1? A menos 1, muy bien. Entonces, desde menos 1 hasta menos 5, la función suelo de esa función me quedó así. Listo. ¿Hay alguna inquietud de cómo encontramos la función suelo de esta función? Valga como la redundancia. Simplemente miramos qué valores está tomando la función y la aproximamos hacia el entero hacia abajo. Bueno, nos están preguntando la integral entre menos 5 a 5 de la función suelo de la función f de x. Ya la graficamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dividir esto en rectangulitos, como ya sabemos. Entonces, aquí calculamos el área de este rectángulo, que sería un ancho de 5 por una altura de 1 me da 5. Y un ancho de 1, 2, 3, 4. Un ancho de 4 por una altura de 1. ¿Me da cuánto? Me da 1 por 4, 4. Pero ojo, ¿qué tengo yo que tener en cuenta acá? Sí, bueno, aunque es como contradictorio de que uno dice un área negativa, no. Aquí el área es 4, pero como recordemos, pues por lo que vimos hace unas semanitas, áreas negativas recordemos que no existen, no podemos decir que es un área negativa. Aquí lo que vamos a decir es como que es una área en un sector negativo, exacto, ahí la integral es negativa. Entonces la integral de esto sería 5 menos 4. Listo. Entonces esta integral me da 1. Pero ojo, no es que el área sea negativa, las áreas negativas no existen. Yo no puedo tener menos 100 centímetros cúbicos, o sea, eso ya sería como entrar ahí en otra dimensión.
Lo que sí existen son las integrales negativas. Entonces recordemos Pero por entonces acá. si nos preguntan por el área, ¿qué decimos? Ojo, es que no nos están preguntando por el área, nos están preguntando por la integral. Sino que uno hace ese símil de que la integral es el área. Sí, el integral es el área. Pero si está por debajo del eje X, o sea, en el eje Y negativo, la integral toma un signo negativo. Y por encima un signo positivo, pero es la integral, no el área. O sea, uno aquí encuentra un área positiva, porque las áreas repiten, sí menos. O sea, quiero es que hagan esa diferencia, para que simplemente no le digan área negativa. Listo, en las áreas negativas no son posibles. La integral sí. Listo. Quedó ahí claro cómo es la diferencia. Es para que después de pronto no la digan por ahí y alguien escuche y... No, el área negativa no existe. ¿Vamos bien? Bueno, creo que sí. Miremos el otro puntico de esto. Entonces nos decían, B, calcule la integral desde menos, desde menos 5 a 5 de la misma función, pero la techo. Entonces voy a hacerla aquí con verde. Entonces B, nos piden la integral de menos 5 a 5 de la función techo de esta función. Entonces aquí me disculpan, yo voy a borrar esta de acá, pues como para que ya no quede el dibujo muy saturado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo análisis, pero como es una función techo, ya no aproximamos hacia abajo, sino que vamos a aproximar hacia arriba. Entonces, entre 1 y 3, la función toma valores entre 1 y 2, aproximando hacia arriba me da 2. Entre 3 y 5 empieza a decrecer, pero va a seguir entre un valor entre 1 y 2, entonces aproximando hasta arriba me da 2. En este pedacito, la integral toma un valor entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1, aproximando hacia arriba me da 1. Y nuevamente, en todo este intervalo, la integral está entre 0 y menos 1. Aproximando hacia arriba me da 0. Entonces, obtendríamos esta función. Entonces, en verde lo que obtenemos es la función techo de f de x. Nos están preguntando por la integral en todo este dominio, entonces nuevamente rectangulitos. Entonces, esta tiene ancho 5, 5 por 2, 10. Y este cuadrito chiquito tiene ancho 1 y altura 1, entonces da 1. 10 más 1 me da 11. Listo, sencillito. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bien fácil, porque no sabemos la definición de función techo y función suelo. Listo, vamos bien. Bueno, este punto estos dos ya los hicimos en el taller pasado, los de las aplicaciones. Bueno, no sé si por ahí tengan preguntas, inquietudes. Si no, hagamos este otro ejemplito y si algo empezamos a explicar la regla de sustitución. Listo. Oiga, qué gol tan bobo, hermano. A todos se les activa el micrófono, no sé por qué lo dejan activar así. Listo. Sí, yo comparto las notas por el grupo de WhatsApp. Entonces, miremos este ejercicio. Nos están diciendo, encuentre una función f y un valor de la constante a, tal que para todo x perteneciente a los reales se cumpla esta integral. Entonces, ¿cómo despejo yo esa función f de x? ¿Qué tengo que hacer para poder yo despejar esta función f? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué teorema? Ustedes ya se lo saben, ahorita incluso yo estaba preguntando. El teorema de evaluación. No. Si yo quiero eliminar una integral, ¿qué aplico? Fundamental no era. Fundamental. Sí, el teorema fundamental del cálculo, pero ¿qué parte? Recuerda que hay dos partes. Uno que se llama el de evaluación, y está el de... Esperen que se me olvidó el otro nombre, sí, esperen lo busco. Esperen, sapeo por acá. El del teorema de evaluación es el teorema fundamental del cálculo, sí, pero es la parte 2.
La parte 1 se le conoce pues, sí, como la forma derivada. Derivada. Derivada es la parte 1. Entonces, sí. Entonces, cuando ustedes necesiten eliminar una integral, pues lo que uno hace es aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero la parte 1, o sea, la derivada. Recordemos, que eso insistí mucho en la clase pasada, que si yo tengo una función y la derivo, obtengo f'. Pero como la integral y, y la derivada son operaciones inversas, entonces si yo integro esa derivada, vuelvo a mi función original. Y si yo tengo una función y la integro, obtengo f mayúscula. Y si derivo f mayúscula, pues vuelvo a mi función original. O sea, la derivada y la integral son operaciones inversas. Entonces, si yo quiero botar esta integral de acá, de este ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a aplicar derivada en ambos lados. Entonces, yo voy a decir, a ver, esto es derivada con respecto a x de la integral de a x, f de t de t. Otro truquito a veces es como para saber cuándo aplico el teorema fundamental del cálculo. Cuando hay una función en el límite superior de la integral y la función que está dentro es en términos de la t. Por lo general se suelen denotar así cuando es para aplicar teorema fundamental del cálculo. Entonces, bueno, espérate que no puse la derivada acá. Eso es derivar en ambos lados, no en un solo lado. Recuerden que se tiene que conservar la igualdad. Entonces, derivada en ambos lados. Resolvamos primero el lado izquierdo. La derivada de la integral, entonces ya sabemos que son operaciones inversas. Pero por el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo nos dice, cuando usted derive una integral, usted lo que va a hacer es que va a coger la función que esté dentro de la integral y vas a evaluar en la función que esté en el límite superior. O sea, voy a evaluar en x. Y multiplica por la derivada de esa función que está en el límite superior. Pero ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Entonces queda igual. Queda simplemente f de x. Muy bien. Ahora derivemos en el lado derecho. Derivada de coseno. No, deriva de seno. Deriva de coseno me da menos seno. Muy bien. Menos seno de x. Menos seno de x. Deriva de una constante. Cero. Muy bien. Si saben cálculo diferencial. Entonces vean que aquí ya encontramos la función que me estaban preguntando. Pero ojo, también me están diciendo y un valor de la constante a para que se cumpla eso. Pregunta, ¿esa constante a es relevante? No, ¿Por qué no? Porque esa constante a no es tan relevante. Porque estamos Amor, está súper cortada, qué pena, no te escuchamos. Vuelve a hablar a ver si ya sí se te escucha. ¿Por qué sacamos la derivada a ambos lados? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué sacamos la derivada a ambos lados? Derivamos en ambos la operación. Y si yo quiero despejar esta función, lo que me está estorbando es la integral. Entonces, para yo eliminar una integral, lo que hago es derivar. Pero tengo que derivar, obviamente, en ambos lados para conservar la igualdad. Entonces, derivo en el lado izquierdo y deriva en el lado derecho. Pues la derivada de la integral es simplemente la función evaluada en la función superior del límite de integración. Entonces me quedo f de x. Y la derivada del lado derecho es simplemente menos seno x. Listo. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, en el teorema fundamental del cálculo, esa no es muy relevante. Listo. Entonces uno podría decir A de ser o simplemente A. Hagamos mejor otro ejemplo acá para ver cómo aplicar ese teorema fundamental del cálculo. Entonces nos dicen, vean,
f mayúscula de x es esta función. Es, ¿cuál iba a ser yo? Ah, esta. Es pi seno de x, pi seno de x por t, de t, perdón, por coseno de t al cuadrado. Coseno de t al cuadrado. Perdón, al cubo. Coseno de t al cubo. Por dt. Listo. Entonces lo que nos están preguntando es ¿quién es f de x? Listo. Entonces esta es la pregunta f de x. ¿Qué tengo que hacer entonces yo para calcular f de x? Entonces simplemente tengo que derivar en ambos lados. Entonces la derivada de f mayúscula, pues uno la denota como la f minúscula. Y la derivada del lado derecho es simplemente la derivada de esta integral. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar acá para resolver? ¿Qué tenemos que aplicar? Entonces ya sabemos que tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo 1. ¿Qué dice el teorema? Aquí tenemos una función, voy a llamarla g de x. Entonces el teorema fundamental del cálculo que dice es, vea, usted deje la función que está dentro de la integral igualita y reemplace la variable por la función que tenga en el límite superior. Entonces mi variable es la t, entonces voy a reemplazar todas las t's por seno de x, que es la función que tengo en el límite superior. Entonces me queda seno de x por coseno, y el t de ese coseno está al cubo, entonces me queda seno de x al cubo. Listo. Pero todavía no hemos acabado. El teorema fundamental del cálculo también dice que tengo que multiplicar por la derivada de esa función que está en el límite superior. Entonces, la derivada de seno. Entonces, la derivada de seno es coseno de x. Entonces, esta función sería nada más y nada menos que seno de x por coseno de x por coseno de seno de x al cubo. Listo. Y ya, acabamos. Vean que los ejercicios del teorema fundamental del cálculo son demasiado sencillos. Simplemente es reemplazar por la función que yo tenga arriba y multiplicar por la derivada de esa función. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien. Entonces, para los que no conocían la formulita, se las voy a detallar acá. Entonces, si yo tengo g de t, que es una función, perdón, g de x, que es una función integral de esta manera, donde en el límite superior tengo una constante, perdón, una función, y aquí tengo una función que está en términos de la t. Entonces el teorema fundamental del cálculo lo que me dice es, vea, coja esa función que está dentro de la integral, evalúe en esa función y multiplique por la derivada de la función superior. ¿Listo? Eso sería el teorema fundamental. ¿Hay alguna inquietud? Vamos bien. Y esto sería G'. ¿Por qué sería G'? Pues porque aplicamos la derivada en ambos lados. Bueno, ¿preguntas, inquietudes o continuamos? Eh, para yo usar ese caso, en un caso específico, ¿cuál sería? ¿Que la función sea continua, es continua o no se puede hacer? No te entendí, perdón. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo para una función discontinua. Digamos yo en qué casos específicos uso ese teorema, el teorema 1. Bueno, el teorema 1 se utiliza más que todo es cuando... Es que casi no se utiliza. La verdad, uno lo aprende y los ejemplos que son casos específicos para aplicar ese teorema. Pero no es así como que lo vayamos a aplicar durante el curso. No. Este teorema se utiliza más que todo... No, es que no se me vienen, la verdad, muchas aplicaciones.
La verdad, no es que uno lo aplique muy seguido ni para aplicaciones puntuales. Lo que se me ocurre más es como cuando uno está en ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, este sí se aplica bastante. Ese es en el único caso que uno lo aplica más. Lo que uno tiene que aprender de acá, más que aplicar la formulita, es la idea de que si yo quiero quitar una integral, lo que tengo que hacer es derivar. Esa es simplemente la idea de ecuaciones diferenciales. Y eso es lo que van a ver los que tengan que ver ecuaciones diferenciales. Es el pan de cada día. O sea, si yo quiero quitarme una integral, entonces derivo. Y si quiero quitarme una deriva, integro. Listo. Y ya esa suma de integrales o derivadas es lo que forma una ecuación diferencial. Listo. Entonces, aquí en el curso no lo vamos a aplicar mucho. Es importante aprenderlo porque les va a servir en cursos futuros. Listo. Aquí el que sí vamos a aplicar bastante, que es el pan de cada día, es la parte 2, que es el teorema de evaluación. El de evaluación. Y eso que uno lo aplica como por inercia, porque el teorema de evaluación lo que me dice, si usted tiene la integral desde A hasta B de una función f de x, entonces cuando uno integre esa función, tiene f mayúscula. Y lo que va a hacer es que vas a evaluar en el límite superior menos en el límite inferior. Entonces queda f mayúscula evaluado en B menos f mayúscula evaluado en A. Esto es lo que uno aplica en todos los ejercicios de integral definida, pero pues no es como que uno se va a poner, esto se hace por teorema fundamental del cálculo 2, no. Simplemente se aplica ya como por inercia. Listo, ¿está claro? Entonces continuamos. Entonces a mí sí me gustaría como empezar a explicar un poquito la regla de sustitución, que sí es como la que va a entrar más en el parcial. Esa es la regla como más importante. Entonces, desde ya hace 3 semanas hemos aprendido las propiedades de las integrales, cómo se suman, cómo se restan, pero en realidad no hemos encontrado como un método para integrar las funciones bien. Sabemos integrar algo que tenga x a la n. ¿Cómo es la integral de x a la n? Esa sí ya no la tenemos que saber. Entonces la reglita dice, coja ese exponente y súmele 1 y divida por ese nuevo resultado. ¿Listo? Esa es la reglita que ya todos por lo menos se la deben saber. Pero aún no tenemos como una regla para decir, por ejemplo, integre esto. Que nos digan a nosotros, vea, coja 3x al cuadrado por Euler a la x a la 3 por dx. Integre esto. Yo aquí no puedo integrar, o sea, hasta el momento, por lo que hemos visto en el curso, no hemos visto una herramienta para poder integrar funciones de este tipo. Entonces aquí es donde entra la regla de sustitución. Aparte de esta regla, van a haber otras más. Regla de sustitución. De aquí hasta el parcial lo que van a ver son puras reglas para integrar cierto tipo de funciones. Entonces la regla de sustitución es como el paralelo a la regla de derivación. ¿Recuerden la regla de la cadena? La regla de la cadena en cálculo diferencial. Entonces, la regla de sustitución es como el paralelo a esa regla, como la inversa a esa regla. Entonces la regla de sustitución lo que dice es, vea, entonces sea u una función g. Listo. Que sea derivable. Y nos dicen si f es otra función y es continua y yo tengo una integral de este tipo. Entonces, si yo tengo una integral f evaluada en g de x por la derivada de g' de x por dx, entonces usted puede aplicar la regla de sustitución. Entonces, ¿qué dice la regla de sustitución? Como dice el nombre, hago una sustitución de esas variables. Entonces, por lo general lo que uno hace es decir, vea, yo voy a coger u. La variable para sustituir casi siempre se presenta por... Entonces, vea, yo voy a coger u y la voy a hacer igual a g de x, la que está adentro y conozco su derivada. Entonces yo voy a derivar en ambos lados. Voy a derivar u con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de g. O sea,
g' de x. Y voy a reemplazar entonces mi sustitución en la integral que yo obtengo. Entonces de aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar de x. Entonces de x pasa para este lado y g' pasa a dividir. Entonces de x va a ser du sobre g' de x. Y voy a reemplazar tanto g de x igual a u como este de x acá. Entonces cuando yo haga la sustitución voy a obtener f queda igual. ¿Pero qué es g de x? G de x sabemos que es u. ¿Listo? Y esto me quedaría multiplicado por g' de x. Pero yo sé quién es de x. De x es du sobre g' de x. Entonces aquí vemos que estas g' se me cancelan y me va a quedar simplemente f de u por du. ¿Qué fue lo que hicimos? En realidad lo que hicimos fue un cambio de variable. Vea que pasamos de una variable x a una variable u. Recuerden que el diferencial me dice qué variable estoy integrando. Entonces yo pasé de una x a una u. ¿Y cuál fue el beneficio de haber cambiado de variable? El beneficio que cambié fue que vea que simplifiqué mi integral. Vea que yo aquí tenía f evaluado en una función por g', por la derivada de esa función interna y simplemente pasé una función f de u. Entonces, en realidad, la regla de sustitución lo que hace es simplificarme esa función que yo tengo adentro de la integral para poderla integrar mucho más fácil. Y si es posible, reducirla a esta formulita o a una de las integrales que sea de tabla. Entonces, ahora sí, miremos cómo aplicar esta regla para esta integral. Entonces, nosotros estamos interesados en resolver esta integral. Y lo que vamos a hacer es la regla de la sustitución. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente empezar a hacer bastantes ejercicios de esto. ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos van a decir cuál sustitución tenemos que hacer. Uno tiene que descubrir qué sustitución es la que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces acá ustedes me dirían a quién elijo como u. Esa es la primera pregunta que uno se debe hacer cuando va a resolver una integral. ¿A quién escojo yo como u? ¿A quién escogerían como u? Entonces lo que uno tiene que mirar es a quién escojo yo para que cuando derive eso se me simplifique. Entonces, con ese ahorita, ¿a quién escogerían a u? Escogerían 3x al cuadrado o doble a la x al cubo o x al cubo. X al cubo, también. X al cubo. ¿Por qué? Porque yo necesito derivar esta función para poder aplicar la regla de sustitución. Entonces voy a derivar de u con respecto a x. Entonces la derivada de 3x de x a la 3 es 3x al cuadrado. Muy bien. Entonces yo lo que hago es simplemente despejar de aquí de x y me queda de u sobre 3x al cuadrado. ¿Listo? Entonces miremos que efectivamente cuando reemplace este de x en la función se me va a cancelar este 3x al cuadrado con este de acá. Entonces voy a obtener la siguiente integral. Entonces 3x al cuadrado por Euler. Pero x al cubo es u. Entonces me queda Euler a la u por dx. Pero dx es du sobre 3x al cuadrado. Entonces vemos que se me cancelan. Y me queda simplemente la integral de Euler a la u por du. Entonces vemos que efectivamente simplificamos nuestra integral. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Integrar, como ya sabemos. Integral de Euler. ¿Cuál es la integral de Ella Euler? misma. Ella misma, muy bien. Entonces no se pueden dejar confundir si están trabajando con otra variable. Euler a la x, la integral de Euler a la x es la misma si usted tiene Euler a la u, Euler a la y, Euler a la j, cualquier variable. Yo voy a obtener Euler a la u. Pero ¿qué pasa? Yo no he acabado acá, porque a mí me están pidiendo la integral en términos de la x. Entonces lo que hago es que me deshago de la sustitución o deshago el cambio de variable. Entonces u dijimos que es x al cubo. Entonces la integral sería Euler x al cubo. Más, ¿quién me está faltando? Más la constante de integración c. ¿Listo? Entonces ese sería el resultado de la integral 3x al cuadrado por Euler a la x al cubo. ¿Vamos bien o vamos muy rápido?
Listo. Creo que vamos bien. Pregunta. ¿Cómo compruebo de que efectivamente este sí es el resultado de la integral? Derivo. Muy bien, derivo. ¿Y a qué tenemos que volver? Si yo derivo esta función y vuelvo a mi integral, efectivamente hice bien la integral. Entonces derivamos esto por curiosidad. Entonces, la derivada de la función externa, Euler, evaluada en la función interna, o sea, x al cubo, multiplicado por por la derivada de la función interna. La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. Y la derivada de una constante es 0. Entonces vean que efectivamente volví a mi función original, a mi integral. Entonces, efectivamente, integramos bien. ¿Listo? Entonces, esa fue la conclusión. Integramos bien. ¿Listo? Entonces, vean que este método en realidad no es duro. ¿Qué sí es lo duro? Elegir el U. Porque a veces ese U como que no se ve, pero entonces con prueba y error uno descubre quién es el U. Hagamos otro ejemplito. Por ejemplo, estamos interesados en integrar tangente de x por dx. Aquí en el momento uno dice, ve, ahí no hay como una composición de funciones, yo a quién voy a sustituir por quién. Pero si uno recuerda que hay una identidad de tangente, recordemos que tangente de x es quién. Es seno de x sobre coseno de x. Entonces yo puedo reemplazar esto por esto, porque es una igualdad. Entonces tangente de x es lo mismo que decir seno de x sobre coseno de x. Muy bien. Entonces ahora yo sí veo como que tiene una pinta más de sustitución. ¿Por qué dirían que tienen pinta más de sustitución? Juan, eso es lo difícil, eso pues no es lo imposible, pero eso es lo que más se complica en este curso, saber quién elegir como uno. Uno cómo desarrolla ese sentido de intuición para decir, ah, no, tiene que ser eso, parce, haciendo ejercicios. Eso es haga ejercicios y escoja un U. Si ves que ese uno te simplificó la integral, entonces escogiste el que no era. Borra y vuelve a escoger otro U. Y así es como uno se va guiando para elegir esos U. Porque en el parcial no es como que, bueno, integre esto y haga U igual a tal cosa. No, eso no es así tan fácil. Uno tiene que elegir ese U. Eso es lo complicado. Y eso uno lo desarrolla es haciendo ejercicios. Por ejemplo, aquí yo ya que tengo un poquito de experiencia, yo voy a decir, vea, U es coseno de X. ¿Por qué elegí U coseno de X? Porque yo conozco la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno de X. Esto sería menos seno de X por dx. Recuerden que este X está aquí en el denominador, pero uno ya lo pasa directamente al otro lado a multiplicar. Entonces, yo ya elegí esta sustitución. Miremos cómo queda. Entonces, yo voy a hacer integral de, bueno, notemos una cosa. Yo tengo seno de x acá. Yo ya lo tengo acá en el numerador. Entonces, para que esto sea igual a de u, ¿yo qué tengo que hacer? Multiplicar por menos. Entonces, si multiplico por menos, es lo mismo que decir menos de u. O sea, menos de u es lo mismo que menos seno de x. ¿Queda claro ahí? Si no la ven así, simplemente despejen el de x. Entonces, el de x sería de u menos seno de x. Y cuando reemplacen este x acá, pueden ver que se cancela el seno, pero me aparece el menos. O sea, se me cancela el seno, se me queda el de u y me aparece este menos. Y donde esté coseno, que es mi sustitución, pongo la u. Entonces vean que pasé de una integral seno de x sobre coseno de x a una integral menos de u sobre u. Entonces, por propiedades, nosotros sabemos que podemos sacar este signo negativo y nos queda de u sobre u. Y esta es otra integral que yo ya conozco. ¿Cuál es esa integral?
Entonces me queda el menos porque lo saqué de la integral. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre u? O de 1 sobre x. Recuerden que es la misma. Las variables son mudas. A ver, por aquí en el chat me dijeron. Sí, muy bien, es logaritmo. Entonces sería el logaritmo natural de la variable que es u, más la constante de integración. Pero recordemos que yo no puedo dejar esto en términos de la u. Yo tengo que deshacer esa sustitución. Entonces simplemente vuelvo y cambio la u por coseno. Entonces me quedaría menos logaritmo de coseno de x más c. Entonces vean que este método simplemente le simplifica a uno mucho la vida. Pero sí es un poquito complicado elegir ese u. Miremos qué hubiera pasado si yo por alguna razón hubiera elegido a la u como seno. Entonces hagamos por aquí el paralelo de qué pasaría si u es igual a seno de x. Miremos a ver si esa sustitución nos hubiera simplificado la integral. Entonces, si yo hubiera elegido u seno de x, mi de u sería la derivada de seno de x. Entonces, seno de x, perdón, la derivada de seno de x es coseno de x de x. Entonces, hagamos esta sustitución acá. Yo tenía seno de x, coseno de x de x. Y voy a aplicar esta sustitución. Entonces, donde esté el seno de x, pongo la u. Entonces me quedaría u en el numerador y el de x lo voy a despejar. Entonces, de aquí el de x me quedaría de u sobre coseno de x. Entonces, esto me quedaría, bueno, aquí está el coseno de x de la función y voy a reemplazar el de x. Entonces, el de x sería du sobre coseno de x. Entonces vemos que esta sustitución no me sirvió para nada, porque me quedó esa integral en términos de la u y de la x. Yo necesito es que todo eso me quede en términos de la u. Entonces esta sustitución no me está ayudando en nada, antes me estás complicando la vida. ¿Listo? Entonces aquí no me sirve. ¿Queda claro? Entonces de esta manera es como uno empieza a probar sustituciones. Si veo que me encuentro las dos variables dentro de la integral, ya sabe uno que es la sustitución que no me simplifica, que no me sirve. ¿Hay alguna inquietud o vamos bien? Esta la logaritmo, hay que perdió. ¿En qué perdió? No, ya queda acá. Esta sería la respuesta. Esta sería la integral de tangente de x. No, entonces arriba cuando coloca menos la integral de u sobre u. Acá, Sí. ¿qué pasa ahí? No, simplemente integramos y obtuvimos menos logaritmo de u más c. Y deshacimos la sustitución. Entonces por ahora nos queda menos logaritmo. Y donde estaba la u, coloco la sustitución, que fue coseno de x. Eso era lo que estabas preguntando, es que no te entendí la pregunta. Ah, sí. Es como uno está mecanizado es con la x, donde la x debería, pues ya lo vi. Ah, no, aquí se tienen que desacostumbrar de esa x. Aquí incluso en los parciales es muy común a veces encontrarse la w. La w es muy común de esos parciales. Entonces acostúmbrense a trabajar con las otras variables. ¿Listo? Recuerden que las variables son mudas. Entonces, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Pero si ustedes tienen 1 sobre u, es lo mismo, logaritmo de u. O si tienen 1 sobre w, es logaritmo de w. ¿Vamos bien? Hagamos otro ejemplo. Entonces, vean, yo lo que hago es despejar de x. A veces despejando de x es más fácil como reemplazar en la mente y ver que se cancela y que me quede el de u. Los profesores lo que hacen es que tratan como de completar, agregarle algo a la integral para que se cumpla y simplemente reemplazar por du. Ya me explico mejor con este ejemplo, con este otro. Entonces nos piden hacer la integral del logaritmo de x sobre x de x.
Pregunta, ¿quién harían de U? Preguntémonos qué nos pasa si hacemos igual a X. Entonces, la derivada de U, derivada de X. Derivada de X es 1, entonces me quedaría que el de U es igual a X. Entonces, hagamos esta sustitución. Entonces, donde esté la X, pongo la U. Entonces, me quedaría el logaritmo de U sobre U, y el de U es igual al de X, entonces me queda U. Entonces, aquí lo que simplemente hice fue cambiarle el nombre a la variable, no me simplificó en nada. Entonces, ya sé que la U no me sirvió. Entonces, chao, borro y vuelvo a empezar. Entonces, si U igual a X no me sirvió, entonces hago U igual a la otra función, o sea, el logaritmo. Entonces, derivo en ambos lados. Entonces, la deriva de U es de U, y la deriva del logaritmo de X es 1 sobre X por dx. Este de X, recuerden que es acá en el denominador, pero uno lo pasa al otro lado a multiplicar, como para ver las cosas más claras. ¿Por qué las cosas más claras? Porque vean que esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá. Y esto yo ya lo conozco como mi de U. Entonces este integral, haciendo la sustitución, se me convierte en logaritmo de X es U. Entonces me queda U. Y todo lo demás me terminó siendo mi de U. Entonces, al hacer esta sustitución, yo obtengo la siguiente integral. Integral de U. Pregunta, ¿cuál es la integral de U? U cuadrado sobre 2. U cuadrado sobre 2. Muy bien, más E. Vean que volvimos a la integral más fácil de todas. Integral de X a la N, que es simplemente sumarle 1 al exponente y dividir por ese nuevo resultado. Entonces no nos dejemos asustar por la variable. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que volver a la variable original. Entonces, donde esté la U, reemplazo por mi sustitución, que fue el logaritmo de X. Entonces, esto quedaría el logaritmo de X al cuadrado sobre 2 más C. Listo. Vean que los ejercicios relativamente son muy sencillos. Listo. O hagamos otro ejemplo. Y ya miramos duditas o ejercicios del taller que no les haya dado. Entonces tenemos integral coseno de raíz de X sobre raíz de X por dx. Pregunta, ¿a quién hago U? Aquí sí está muy fácil ver quién es el U. Si yo hago coseno de raíz de X, esa mierda no me va a servir para nada, no me va a simplificar nada. Entonces yo tengo que hacer U igual a raíz de X, vea que está en el numerador, en el denominador, entonces de alguna manera esa huevona se tiene que cancelar. Entonces U es igual a raíz de X. Muy bien, derivamos en ambos lados. Entonces de U, derivada de U. Derivada de raíz de X. ¿Quién recuerda cómo derivar raíz de X? Y si no, miremosla como X a la 1 medio. ¿Cómo era esa derivada? La derivada de raíz de X. Ustedes ya vieron cálculo diferencial. ¿Cómo derivo? Entonces, se baja el exponente, 1 medio, y le resto 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Entonces me quedaría X a la menos 1 medio. Pero así es muy feo. Entonces yo simplemente, si tengo un exponente negativo, quiere decir que es el inverso. Entonces esto es lo mismo que decir 1 medio de raíz de X. ¿Listo? Porque me quedaría X 1 medio en el denominador. Entonces esta es la derivada de raíz de X. Y esto va multiplicado por dx. Muy bien. Entonces voy a hacer mi sustitución. Entonces vea pues la idea con la que trabajan más bien los profesores. A mí me gusta simplemente despejar de X y reemplazar. Y ver que ahí ya se cancelan cosas y me aparecen otras. Pero entonces los profes dicen, vea, usted tiene de U igual a 1 sobre 2 raíz de X de X. Entonces vean que nosotros tenemos el de X sobre raíz de X acá, que es el de U, y también lo tenemos acá. Entonces, ¿yo qué le tengo que hacer a la integral para que se me conserve como la igualdad? Porque vea que a mi integral le falta ese medio, ese 2 en el denominador, y aquí lo tiene. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como para compensar la balanza?
¿Sí me entendieron ahí como la idea? ¿Yo qué le tengo que hacer a esta integral? Para que se me conserve, o mejor dicho, para poderme dar el lujo de reemplazar esta expresión por un du. Es que sí, esa ideita es como más bien complicadita, yo nunca la aprendí, entonces yo directamente hago despejo de x. Entonces si despejo de x me queda 2 veces raíz de x por du. Entonces yo ya sé que cuando reemplace el de x se me cancela esta raíz con la raíz del denominador, me queda así. Entonces, donde esté la raíz de x, la reemplazo por u. Listo. Entonces me va a quedar coseno de u. ¿Y por qué no la reemplazo en el denominador? Pues porque si la reemplazo en el denominador, volvería a la misma integral. Para eso despeje de x. Entonces yo aquí tenía la raíz de x. Y reemplazando el de x me queda 2 raíz de x por du. Entonces estos raíces de x se me desaparecen y me aparece el 2. Entonces eso era lo que yo estaba preguntando ahorita. Como, ¿qué le tengo que hacer yo a esta integral para que se me conservara como la igualdad y poder simplemente yo reemplazar este de x sobre raíz de x por du? O sea, simplemente la respuesta era multiplicar por 2 para que se me conservara como la igualdad. Pero bueno, más fácil es despejar de x y ahí ya ve uno qué factor le aparece. Entonces vemos que me apareció un factor de 2. Entonces esto me queda 2 sacando la integral coseno de u. Entonces vean que la sustitución efectivamente me simplificó la integral. ¿Cuál es la integral de coseno? Ya no la sabemos también. Es una integral de tabla. Pues, si no se la saben, váyanse a las derivadas. Derivada de seno, coseno de x. Entonces, ¿cuál es la integral de coseno? Menos seno. No, la integral de coseno. Seno. Listo, recuerden que de aquí para allá voy derivando y de aquí para allá voy integrando. Entonces, la integral de coseno es seno de x. Y me queda este 2 que estaba multiplicando toda la integral. Perdón, estamos con la u. Estamos con u. Entonces la integral de coseno de u es seno de u más c. Y reemplazando o deshaciendo la sustitución, nos queda que la integral de coseno de raíz de x sobre raíz de x es simplemente 2 seno de raíz de x más c. Listo. ¿Alguna inquietud? Vean que la regla de sustitución es muy sencilla. Eso nos ayuda a resolver casi que muchas integrales. Pero sí toca desarrollar el musculito para saber quién es perdón, para ver quién elijo como la función. Listo.